Hola, ¿cómo están? 4 países en Oriente Medio se han puesto de acuerdo para construir una nueva ruta comercial hacia Europa a través del Golfo. Jugadores claves en esto: Turquía, Irak, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Hoy vamos a analizar su impacto y el contrapeso a la ruta planteada por los países miembros del G20, en medio además de la coyuntura geopolítica. Inicia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa y revisar datos graficados para entender el impacto de esta nueva ruta comercial de desarrollo. Desplegamos nuestro mapamundi, esta carretera de desarrollo que es una conectividad de Oriente Medio hacia Occidente. Ahí lo tienen graficado para poder entender el impacto que tiene, por supuesto, esta ruta comercial, que ha sido el impacto en los últimos momentos, pensando en expandir, por supuesto, el comercio y abaratar costos de transporte. Irak, Turquía y Qatar, además de Emiratos Árabes Unidos, establecieron este convenio para construir esta ruta denominada de desarrollo, que va a unir principalmente los países del Golfo con Turquía y Europa. Vemos también graficado desde el sur este corredor comercial que inicia en Irak, en la costa de Basora y el Golfo Pérsico. Pasaría por otras ciudades de Irak como Bagdad, por medio de vías férreas de alta velocidad y carreteras con una longitud de 1.200 kilómetros. Esta llegaría además a este pueblo, Ovakov. Ahí lo tienen marcado con un punto rojo, que está ubicado en Turquía, y de allí pasaría por los canales de Estambul y Ankara. Se extendería a los países europeos. Las agencias de Oriente Medio hablan de este proyecto, que tendría un costo estimado cerca de 17.000 millones de dólares. El objetivo es impulsar el comercio transfronterizo, no solo entre estos países de la región y Europa, sino también entre Asia y África. Pero, ¿cuál sería el contrapeso de esta ruta? A la planteada, por supuesto, por el G20. Esta es la propuesta que se debatía en Nueva Delhi el año pasado. Una vía económica India-Oriente Medio-Europa, lanzada el 2023 en paralelo a la cumbre del G20. Observamos su recorrido, que iba desde la India, pasaría por Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Israel, y llegaría también hacia Europa a través de los puertos de Grecia. Esta ruta, por sus siglas IMEC, permitirá posicionar a la India en un mercado europeo, una ruta de Asia que lidera actualmente China. La ruta de desarrollo que lidera Turquía se ve vislumbrada también como una alternativa y competencia no solo a esta del IMEC, sino al Canal de Suez, inclusive al Mar Rojo, que es la parte sur de la costa de Arabia Saudita, una zona que, recordemos, en estos momentos se convierte en el foco de tensión por la respuesta que está lanzando Yemen, la ala de resistencia de los hutíes, que atacan embarcaciones que transportan equipamiento militar y armas hacia Israel, hacia puertos de territorios ocupados. Hay un contrapeso en esto. ¿Qué impacto representa? ¿Qué genera? De esto y más vamos a hablar con nuestros invitados. Para ello recibimos en directo desde España, Carlos Martínez nos acompaña. Carlos, qué gusto tenerlo en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenido. Gracias a vosotros por invitarme. Carlos, revisando no solamente estas dos rutas, porque hablamos de financiamientos diferenciados, pero con la presencia también de jugadores distintos. Unos que son netamente habitantes de Oriente Medio de la región, y los otros que vienen de la mano de Europa y de Estados Unidos. ¿Cuál es el impacto real de esta nueva ruta de comercio de desarrollo, que incluye además a Turquía, que se ha convertido en un hub energético tras el conflicto desatado al este de Europa, y Emiratos Árabes Unidos, que si bien está en ambos proyectos, pues parecería que tiene mayor inclinación hacia su propia región? ¿Cómo lo ves? Hola, esta ruta la diseñó Estados Unidos para sus socios de esa región, de esta zona. Todos sabemos que Estados Unidos precisamente no debería tener interés en esa región, pero esta ruta está auspiciada por Estados Unidos para evitar la creciente hegemonía de China, especialmente cuando creó su ruta, la nueva ruta de la seda. El impacto real de esta ruta, aparte de ser un macroproyecto político de Estados Unidos al que arrastró a sus socios de la zona,
ha decaído mucho. En su inicio, por ejemplo, comparando la ruta que está ya en funcionamiento de China con la ruta, lo que hay que tener en cuenta es que China es el primer socio comercial de Europa Occidental, en todos los países, excepto creo que en Francia. España, por ejemplo, de donde hablo, el primer socio comercial no es Estados Unidos de otros países, es China, donde llegan la mayor parte de mercancías y donde exportan la mayor parte de exportaciones. De manera que ya por impacto ya mucho menor, porque con la India todavía no hay ese ritmo de comercio internacional, aunque me imagino con esta ruta lo que tendrán a aumentarlo. Y luego las infraestructuras prometidas son muy inferiores, son proyectos y pasan por zonas y países que acaban de sufrir el mal de Estados Unidos, como es Irak, o sufren la presión sionista, como es el caso de Israel, que imagino que luego la comenta entrevista. Por lo tanto, su impacto en el año pasado se preveía crear una ruta paralela, pero no lo va a ser así. Además, hay que tener en cuenta que del grupo de países que forman parte esta nueva vía comercial, forman parte del BRICS, que son Arabia Saudita, Emiratos Árabes y la India, de manera que tampoco van a crear ningún mecanismo que pueda perjudicar a China. Y por último, también hay que tener en cuenta que esta ruta también dejaba de lado a Irán, y precisamente el año pasado, gracias a la mediación china, Irán y Arabia Saudita y todas las monarquías del Golfo han llegado a acuerdos, a reabrir relaciones diplomáticas y a tener una relación de buenos vecinos. Con todo esto, este plan de Estados Unidos para impulsar a sus socios de la región, pues la verdad es que creo que va a tener muy poco impacto real. Muy poco impacto real, además, tomando en cuenta que los últimos movimientos geopolíticos que hacen a esta tensión en el Mar Rojo, en el Canal de Suez, el Mar Índico, están generando también este retroceso y aislamiento prácticamente autogestionado por el propio Israel. Este puerto de Haifa, que además ha sido atacado varias veces por Irak, ya no es un puerto seguro. Esto de alguna manera mina esta intención también de Europa de tratar de desplazar, que no ha podido, a China en este proyecto de la Ruta de la Seda en Oriente Medio. ¿Cómo podemos hacer este movimiento cuando además se trata de garantizar la seguridad, que se ha convertido en algo fundamental para la llegada de estos contenedores hacia Europa, y además el colapso que ya está generando en puertos de España, por ejemplo? El genocidio que está cometiendo el régimen de Israel sobre el pueblo palestino no es que lo haya minado, ha dinamitado este y otros muchos proyectos. A pesar de eso, Europa Occidental, los países de la OTAN y Estados Unidos siguen impulsando a Israel. Pero claro, la situación del Mar Rojo, como tú habías dicho, la situación de Israel y la situación de los países vecinos, el Líbano, Irak. Hay que recordar que esta guerra ya no se trata de una guerra de Israel contra los palestinos, sino ya es una guerra que como todos también somos conocedores, va más allá de las fronteras de Israel y Palestina. Ha dinamitado por todo este proyecto. No solo ya la ruta que está prevista para implementar el tráfico marítimo con la India, sino que todos sabemos que los hutíes siguen atacando los barcos que atracan en los puertos del régimen israelí. Ayer mismo se publicaron unas imágenes de cómo un dron de Yemen atacó un barco civil que pensaba parar en los puertos de Haifa, de manera que el proyecto se ha quedado totalmente dinamitado. Y además se ha quedado dinamitado, como bien hemos comentado, por el nuevo contexto geopolítico. Ahora Arabia Saudita ya no va a defender como defendía al régimen de Israel. Además de la barbarie que está cometiendo, tiene unas relaciones con sus vecinos de árabes y musulmanes que no las va ahora a sacrificar para defender algo que es indefendible, como es el actual gobierno de Israel. Israel cada vez va a estar más aislada y hoy por hoy solo tiene el apoyo de Europa Occidental y Estados Unidos y los países del grupo G8, y esto, con estos apoyos, es imposible crear ninguna ruta ni crear ninguna vía de comercio que pasen por Israel, porque los países que producen, los países que emiten materias primas, no van a consentir en enriquecer o apoyar de una manera u otra al régimen sionista. Esto nos ayuda a entender también no solamente la lógica de pensamiento, sino de acción que tienen los países árabes y musulmanes, que también se mueven bajo intereses geopolíticos, pero motivados también en una unidad que no se había visto nunca antes marcada
y también desatada por lo que sucede en Palestina y este genocidio que perpetra Israel. Dentro de esta ecuación, Carlos, hay que hablar de China. Hoy, el secretario de Seguridad de Estados Unidos, Lloyd Austin, en una conferencia de prensa decía: será inevitable no prepararnos, escúchese bien, para una confrontación bélica con China. No han podido desplazarla del mercado comercial, ni siquiera bajo las restricciones que imprimen en materia tecnológica. Otra guerra silenciosa que se desata en el mundo. Ahora la amenaza aparecería de manera directa. ¿Qué esperar de esta estrategia? No solo ya son las palabras, sino todos hemos sido testigos de créditos extraordinarios de muchísimo dinero, no recuerdo la suma de miles de millones de dólares, para armar a Ucrania y armar a Taiwán y a Israel, los grandes, digamos, socios de Estados Unidos. O sea que Estados Unidos está armando a una provincia secesionista de China, una provincia que forma parte de China, que si no forma parte hoy de China es gracias a Estados Unidos. Y Estados Unidos está dispuesto a cualquier cosa con el fin, no ya se trata tanto de la autonomía política de Taiwán, sino de mantener su hegemonía. Las guerras surgen porque hay detrás un contexto, una coyuntura económica. Lo que estamos todos observando es que China está sobrepasando en materia económica a Estados Unidos, y esto crea tensiones. Y no solo China, sino que China viene acompañado del grupo BRICS de muchos países que ya no quieren seguir los dictados que provienen de Washington, principalmente en materia económica, pero también en materia militar, en materia cultural, etcétera, etcétera, etcétera. China es seguramente la primera potencia económica mundial. Rusia se ha demostrado que tiene un poderío militar imparable, y ante el auge de estos nuevos actores, estas nuevas potencias en el ámbito internacional, surgen conflictos como es el de Ucrania, como es el de Palestina, como es el de Sahel de África, que está muy olvidado, o como puede ser el de Taiwán. Y Estados Unidos parece ser que no va a ceder y que prefiere enfrascarnos en muchas guerras, y cuando no en una guerra mundial, para mantener esta hegemonía, esta dictadura sobre el mundo. Esperemos que algún día los norteamericanos pongan un dirigente que sea capaz de dialogar y no imponernos por la fuerza al resto de la humanidad sus políticas que, lógicamente, van en beneficio de ellos exclusivamente. ¿Y cuáles son los últimos movimientos geopolíticos? De eso, Carlos, me va a gustar conversar contigo después de regresar de la pausa. Te pido que te mantengas en línea con nosotros y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web de Al Mayadin, que está titulando de la siguiente manera. Lo colocamos en pantalla del mapa. Realidad de los trabajadores en Cisjordania y Gaza bajo la ocupación. La realidad de los trabajadores palestinos en territorios ocupados por el régimen sionista se ha deteriorado de manera significativa desde el pasado 7 de octubre del 2023. Específicamente en la Franja de Gaza, la máxima prioridad para el individuo es hoy proporcionar refugio, alimento, bebida y búsqueda de seguridad. Hay cifras que emite la Federación General de Sindicatos Palestinos el pasado año, donde habla de una cifra de 5.100 arrestos entre empleados de la Franja de Gaza, Cisjordania ocupada y territorios palestinos aún contenidos por Tel Aviv desde el año 1948. El número de mártires durante el lapso ascendía a 113, la mayoría de ellos asesinados a consecuencia del incumplimiento también de normas de seguridad y salud en áreas laborales. En tanto, desde inicios de esta gestión, 2024, más de 235.000 trabajadores en territorios ocupados desde 1948 no han podido acceder a sus puestos durante más de 6 meses, debido a las medidas que mantiene Israel que impiden el ingreso y acceso a sus puestos laborales. Hoy es 1 de mayo y así se dan las consecuencias de injusticia y de supremacía que trata de imponer Israel hasta en estas áreas. Si no respeta la vida, menos los derechos de los trabajadores. Ya volvemos.
Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. En nuestra foto vemos las banderas de Irán y también de Arabia Saudita. Es que ambos países buscan reforzar su cooperación como corredores de transporte internacional. Para darles un dato, en marzo del año 2023, Teherán y Riad resolvían sus relaciones después de un intervalo de 7 años y esto podía conducir a una asociación logística entre ambos países. La carga comercial entre la comunidad de estados independientes y el país saudí transita por territorio iraní. Hay que hacer énfasis en esto. El establecimiento de un corredor de transporte internacional podría aportar beneficios económicos, sociales y de seguridad, tanto para Irán como para Arabia Saudí, y también podría contribuir a una cooperación sostenible entre estos dos países. Carlos, tomando en cuenta estos datos, que además nos ayudan a entender no solamente la importancia de Irán, sino el papel geoestratégico que juega en Oriente Medio, con los últimos movimientos de un Israel que ha decidido inclusive lanzar ataques al consulado de Irán en Damasco, violando la soberanía de un tercer país. Pero no solo eso, sino las amenazas constantes. ¿Se ha convertido Israel quizás en la piedra del zapato del bloque europeo y del propio Estados Unidos? ¿Cómo se moverán las fichas dentro de este tablero? Pues sí, Israel se ha convertido en un verdadero problema, porque hasta ahora, en estos últimos 2 años, todo el problema de derechos humanos del mundo, todas las agresiones, provenían de Rusia por su intervención en el conflicto ucraniano. Bien, a raíz de que Israel ha iniciado un genocidio como hasta ahora no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial, el genocidio ha sido continuo, pero lo pasado en este último año ha sido indescriptible. Por mucho que lo veamos todavía, no nos debemos acostumbrar a esto. A raíz de esta política genocida de Netanyahu, pues claro, el discurso de Estados Unidos y sus socios de la OTAN, que ellos son la salvaguardia de la democracia, la libertad y los derechos humanos, ha quedado destrozado. Y se ha demostrado que una guerra es lo que está sucediendo en Ucrania, en las trincheras donde mueren soldados, donde muere algún civil accidentalmente, pero no lo busca las partes, especialmente no lo busca la parte rusa. Pues al contrario, Israel no es una guerra, sino que es un genocidio directo contra un pueblo que sí que tiene derecho a defenderse más que Ucrania, porque recordemos que las fronteras de Israel no las respeta. Israel no reconoce ninguna frontera, tiene ocupada la mayor parte de Palestina, tiene ocupada la parte de Siria, tiene ocupada la Cisjordania, una parte pequeña con el Líbano. Y es una entidad pues que a pesar de los esfuerzos de Estados Unidos, como estamos viendo en la entrevista de hoy, que había preparado un corredor para que los países árabes comercializaran a través de Israel, a pesar de todos los esfuerzos de Israel, Estados Unidos no pueden normalizar un régimen genocida. Pero tampoco tienen vergüenza, porque yo que vivo en Europa, pues los equipos de Israel van a estar en las Olimpiadas, los equipos israelíes participan en las competiciones europeas cuando no es Europa. Israel participa en Eurovisión, que no puede participar Rusia. Y toda esa hipocresía, todo ese doble rasero, todo ese apoyo a un genocidio, pues no va a quedar impune, a pesar de que en Europa se intenta silenciar todas las voces que sean críticas con el apoyo a Israel, especialmente en Alemania, en Estados Unidos, como estamos viendo la represión contra los estudiantes, la prohibición de medios, no solo rusos, sino también libaneses o iraníes, todas aquellas voces que puedan dar más información, una información más contrastada, más veraz, o al menos de la otra parte del conflicto, están intentando silenciar. Pues a pesar de estos esfuerzos, una gran parte de la población, la mayoría, está escandalizada por lo que está pasando. Y eso es una pérdida, ha perdido la hegemonía del discurso que parecía que le había ganado con el tema de Ucrania. Pues la ha perdido, pero la ha perdido de goleada, como se diría deportivamente, porque la actitud de Israel no tiene disculpa ninguna. El pueblo palestino tiene derecho a defenderse, jamás no es una excepción terrorista, porque jamás no atenta en suelo europeo norteamericano como sí que atentaban los aliados, aunque fueran coyunturales, como son Estado Islámico o Al-Qaeda, los aliados de Europa y de la OTAN en Siria o Libia, sí que atentan, y jamás es una acción política que ganó unas elecciones tan democráticas como la que ha ganado Netanyahu, cuando no más. De manera que todo el discurso, toda la propaganda se ha venido abajo y es una auténtica pena de zapato. Pero es que además el crecimiento militar, el crecimiento económico de China, la vejez militar, lo que está produciendo, además que, como he comentado, una falta de libertades en Europa, está provocando un aumento del gasto militar, una reducción en el gasto social y por tanto un creciente
un creciente descontento de las clases trabajadoras, lo que ocurre es que ese descontento tristemente los está capitalizando mejor la ultraderecha que la izquierda de Europa, que es prácticamente inexistente. Quiero proponerte que revisemos nuestra leyenda para sumar también a otro jugador, esta vez Rusia. Esto lo reseñaba el coronel McGregor, sí, un coronel retirado del ejército de los Estados Unidos. Ha sido muy crítico con su propio país. Douglas McGregor decía, estratégicamente Putin tiene todas las cartas en Oriente Medio. Es muy respetado en la región y ha practicado esta contención. Decía también, si lo vemos como una campaña publicitaria, nuestra marca se ve seriamente dañada en Oriente Medio. Nosotros parecemos ridículos y Rusia parece muy fuerte. Carlos, estas declaraciones que al parecer podrían ser de alguna manera reseñadas, leídas en un contexto electoral, porque además Estados Unidos va a comicios en noviembre, pero tiene un trasfondo de la realidad. Estados Unidos nunca ha logrado controlar esta región de Oriente Medio, ni siquiera teniendo a su estratega Israel minando por dentro y tratando de dividir. Es decir, han fracasado en su guerra terrorista impuesta en Siria, han fracasado en la ampliación del terrorismo, utilizado además como una estrategia para invadir, para saquear, para matar. ¿Cómo leemos esta coyuntura política? Como bien comenta, hay que recordar que Rusia ayudó a derrotar al terrorismo en Siria. Está ayudando a derrotar el terrorismo en los países de Sahel. Rusia nunca ha sido una potencia imperialista e intervencionista en los países del Oriente Próximo. Sin embargo, los países de esta parte de Asia y gran parte de África sí que ven a Estados Unidos y la OTAN como países colonialistas que han intervenido continuamente en su política, que han puesto y depuesto gobiernos, que han causado masacre. Y ahora, en estos últimos 50 años, lo más grave, han creado un Estado colonial, genocida, llamado Israel, que no tiene ningún fundamento ni histórico, ni jurídico, ni a pesar de lo que intenten manifestar. Sí que es verdad que los judíos fueron víctimas del holocausto judío, como los fueron los gitanos, como lo fueron los eslavos, pero eso no justifica que el genocidio cometido contra ellos se convierta en un genocidio cometido contra los pueblos palestinos, que no son en absoluto culpables del ascenso del nazismo y del fascismo de Europa. Al contrario, nos le están haciendo pagar a ellos y están tratando al pueblo palestino como a muchos pueblos del mundo, como han tratado durante las dictaduras fascistas en América Latina, a los habitantes de América Latina, los han tratado como personas sin derechos. Y hay que recordar que una de las grandes lecciones de la Segunda Guerra Mundial, del nazismo, del fascismo, fue los derechos humanos que tenemos todas las personas por el hecho de existir independientemente de nuestra integridad. Pues esta idea, que era fantástica, y que se llevó a cabo mediante las constituciones, los tribunales, la Declaración de Derechos Humanos, ha fracasado porque se sigue tratando a determinadas personas. No se les trata como personas, se tratan como animales o cerca de animales. Me imagino que si mataran no tanto a la cantidad de personas que hubieran matado perros o gatos, mucha población de Estados Unidos y Europa se escandalizaría más, que en este caso que se trata de personas palestinas. De manera que no estamos tan lejos y sin ánimo de exagerar, no estamos tan lejos de lo que supuso el franquismo, el fascismo y el nazismo en la Europa. Hace falta que haya nuevos actores mundiales que pongan coto y que acaben con la dictadura de Estados Unidos, para que no se repita este tipo de genocidios como el que estamos viendo todos los días desde hace 2 años. Desde hace un año, perdón. Quiero agradecer a Carlos Martínez por habernos acompañado en el mapa y compartir su análisis con nuestros televidentes. Gracias por tu tiempo para Telesur. Nosotros vamos a revisar ahora nuestra coordenada. Hay también otros hechos geopolíticos que se vienen desarrollando e impactan en el mundo. Alberto Cremonte, desde la Argentina, hoy nos comenta sobre la retirada de tropas estadounidenses que pide el gobierno de Níger y da por concluido e ilegal el convenio que permitía a Estados Unidos mantener presencia de sus efectivos y a paramilitares dentro de ese país, que además forma parte del cinturón de Sahel. ¿Qué implica todo esto? El pasado 16 de marzo,
la junta militar que está al frente del gobierno de Níger ha dado por finalizado los acuerdos militares que tenía este país con los Estados Unidos, y esto implica no solamente el cierre de la base de drones que Estados Unidos tenía instalada en este país del Sahel, sino también el retiro inmediato de todas las tropas que allí estaban afincadas. Se habla más o menos de 1000 efectivos. Esto, además de tener las consecuencias que para Estados Unidos justamente son negativas, para Níger, Burkina Faso y Mali, estos 3 países que están con gobiernos militares y que son tremendamente nacionalistas y que le han dado un vuelco al neocolonialismo francés y en este caso angloamericano también, es un duro golpe para ellos porque fortalece las relaciones de estos países sahelinos con Rusia y con China, casualmente. En este sentido, digamos que lo pone por sobremanera la lucha contra el yihadismo que se lleva en este lugar del Sahel. Estados Unidos permanecía con esas bases ahí desde 2012 y ahora, por efecto inmediato, debe retirarlas. Esto también implica un cambio en las políticas de estos países de África con respecto a la mirada colonialista que han sabido tener. Agradecer a Alberto Cremonte por participar en nuestra coordenada. Ahí nos ubicaba en otros hechos que se vienen desarrollando en el mundo y que no podíamos dejar de compartir aquí en el mapa. Para finalizar el programa, les proponemos revisar nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Rutas comerciales. La escalada de tensiones en Oriente Medio desencadena por el genocidio en Palestina por Israel ha tenido consecuencias significativas en estas rutas comerciales del comercio marítimo global. La propuesta de esta nueva ruta de desarrollo a la cabeza de Turquía significa un contrapeso a la ruta planteada por el G20, que echa por tierra su plan de desplazar a China y su ruta de la seda. 2. Seguridad. El transporte de mercancía y la seguridad se ha convertido en una prioridad para los mercantes de bienes y servicios. Preservar la cadena logística es vital ante las amenazas para las principales terminales de contenedores. El puerto de Haifa en Israel no es seguro y el aislamiento que se ha autogenerado por su plan sionista en la región lo alejan cada vez más de su estrategia avalada por Europa y algunos financistas de Oriente Medio. Israel se ha convertido en la piedra en el zapato de todo Occidente. 3. Equilibrio ruso. Rusia ha cumplido sus principales objetivos en Siria: impedir el derrocamiento del presidente Bashar al-Assad, fortalecer los lazos económicos con los países de la región y convertirse además en un intermediario muchas veces clave para estos países árabes y musulmanes. Es más, ha logrado trazar una estrategia más amplia que va en contra de los intereses de Estados Unidos sin tener que competir con China. Y no solo aquí, también lo ha hecho en otros escenarios: Asia-Pacífico, América Latina, África y Asia Central, con presencia militar, política y económica. Si esta fuera una mesa de ajedrez y analizaríamos esta jugada crítica, Rusia, China, Irán y el sur global estarían cerca de cantarle a la hegemonía estadounidense jaque mate. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.